Hoy os traigo un vídeo de últimas noticias donde hablamos de los diferentes tokens y proyectos de este canal, además de también traeros algunas noticias más del ecosistema cripto en general. Vamos a empezar ya hablando de los tokens o proyectos. Como veis, tengo yo aquí por pantalla un post de Max Because BTC, que ya hablamos de él bastantes veces en el canal, ya que como veis en este gráfico de aquí, tenemos a Pepe, Brett, Andy y Wolf, o como los llama él, las beta plays de los Boys Club, en el sentido de que respecto a Ethereum, cada vez que Ethereum crece y lo hace de una manera significativa, pues vemos como eso se traslada en un porcentaje mayor en Pepe, Brett, Andy y Wolf. Lo mismo pasa con las bajadas, de manera que si por ejemplo tenemos una bajada de un 30% en Ethereum, pues a lo mejor podemos ver, ¿no?, una bajada de un 60-70% en Andy, por ejemplo. Con lo que por eso Max dice que son las beta plays de Ethereum, ya que son como unas leverage bets o lo que vendría a ser apuestas con apalancamiento respecto a Ethereum, como podemos ver por aquí. Y también nos comenta que Pepe es un poco el que suele marcar toda esta pauta después de Ethereum. Luego suele ir Brett, luego Andy y luego Wolf. Así que a nivel de noticias de estos tokens, lo primero era comentaros esto de aquí. Y ahora vamos a ver algunas otras cosas ya más en concreto de estos tokens. Lo primero es que si os fijáis en la red de Base, el crecimiento que ha tenido, que es esta en azul de aquí, pues básicamente ha avanzado a todas las otras y tenemos como a meme principal de esta red a Brett, con lo que si esto sigue subiendo y ya tenemos a día de hoy unos 14 millones de usuarios, también con toda la repercusión que ha tenido el on-chain summer de Base y con un market cap, ¿no?, aproximadamente ahora de Brett de unos 860 millones, pues fijaos, ¿no?, si sigue todo este onboarding de usuarios, donde a lo mejor podríamos llegar con Brett. Aparte de esta noticia de Brett, como ya hablamos de este proyecto de Trumbull hace poquito, pues también comentaros que ahora ya está en el DEX de OKX y también lo tenemos ya listado en MEXC y lo han estado listando en varios exchanges, como vemos por aquí, ya está en unos cuantos, así que también son buenas noticias, incluso hay gente tatuándose esto, madre mía. Luego vamos a ver Ponke, ya que Ponke también hay algunas noticias y es que como vemos por aquí, parece ser que pronto van a traer el Ponke Swap, donde tendremos, ¿no?, rewards, tendremos Snipe, tendremos, bueno, estas tres cositas que nos ponen por aquí, así que ya os lo traeré por aquí al canal cuando todo esto esté listo. Y más a nivel de números, ya que os comenté que Ponke tiene un engagement brutal a nivel de cripto, pues podemos ver aquí un poco, ¿no?, cuál es ese nivel. 10.000 visitas por minuto en lo que son los reels de Instagram, casi 250k, o sea, 250.000 visitas en 24 horas. Bueno, en general tienen, ¿no?, una locura en cuanto a números de visitas y en cuanto a engagement. Ahora, más que nada, para que veáis rápido un poco dónde están estos precios, que no es lo que más quería comentar en este vídeo, pero lo vamos a ver un poquito. Aunque lo tenemos ahora mismo en 160 millones, con el rango que hemos tenido todos estos meses, pues se ha mantenido también por esta zona de aquí. Además de Ponke, también tenemos Brett, que como ya he dicho antes, está en esos 820 millones. Luego tendríamos Andy, que creo que está en 73 millones. También lo tendríamos por aquí. Y ya comenté en el anterior vídeo, ¿no?, que de bajar Andy, pues podríamos bajar a partir de este rango, ¿no?, entre los 60 y los 40 millones y en caso, ¿no?, de seguir ahora la cosa bien, pues podríamos ir tirando para arriba, como hemos visto ejemplificado aquí con los distintos movimientos que ha hecho Ethereum y lo que luego ha pasado por aquí. Luego, aparte de Andy, ya hemos mirado Ponke, bueno, Trumbull sí que ha bajado como ya tenía que bajar un poco, pero aún está relativamente alto, es decir, en 150 millones, tampoco es que haya bajado mucho. El punto mínimo pues lo habremos tenido en unos 130 millones por ahora. Quedaría Wolf el último, que es el más pequeño y el que ha bajado más. De hecho, ahora lo tenemos en 20 millones, de los puntos más bajos en que lo he visto. Antes de pasar a los otros tokens y noticias, recordaros que estoy colaborando con Coinex, con lo que si queréis aprovechar para registraros o para aprovechar, por ejemplo, esta oferta de iniciantes, pues os dejaré, como
como siempre, el enlace por aquí abajo en la descripción y también en un comentario fijado. Y ya por último comentaros que hay algunos memes y algunos proyectos de los que ahora vamos a hablar que también los tenemos ya por aquí, por Coinex, como es el caso por ejemplo de Docs, así que también para que lo tengáis en cuenta. Y ahora vamos a ver estas noticias que han pasado en TON, en la red de TON. Os voy a hacer un pequeño resumen y cómo ha afectado también a algunos de estos tokens y airdrops que justo hemos tenido. Lo primero es decir que hubo una bajada, ¿no?, de la criptomoneda de TON y en general del ecosistema cuando salió la noticia de que habían detenido a Durop en Francia. Lo que ocurre es que a raíz de esto también hubo un movimiento donde básicamente muchos proyectos, muchos usuarios, canales, etcétera, etcétera, se pusieron, ¿no?, de perfil esta foto del Resistance Dog como muestra, ¿no?, de apoyo a Pavel Durov por todo esto que había pasado y rechazando, ¿no?, la censura y que no haya libertad de expresión, ¿no?, en este tipo de plataformas como Telegram. Y evidentemente todo esto pues tuvo un efecto muy grande en Redo. Lo podemos ver aquí como hubo esta vela enorme de aquí. Fijaos que pasamos de los 0, más o menos de los 0,23 a prácticamente los 100 millones, los 0,95 en cuestión de nada, con lo que realmente esta subida fue muy exagerada. Y además coincidió, ¿no?, todo esto con que también se ha hecho el listing de Redo ya en KuCoin, en Gate y en Mexi. Fijaos que fueron los tres a la vez. Y de hecho, ¿no?, hay gente que está ya planteando cuál puede ser el próximo listing, como vemos por aquí, por ejemplo, con Binance y con cosas de este tipo. Veremos en este caso cómo va avanzando y si sucede esto o no. Aparte de Redo, también tuvimos el airdrop de Docs, que ya os comenté algo en mi Telegram, que os lo dejaré también por aquí abajo, ya que comento cosas que no digo en el canal. Y por Telegram, pues traje este bot de Docs, pero también os lo comenté en uno de estos vídeos de YouTube. Y ya tuvimos aquí la salida del token. Como veis, como suele pasar con los airdrops, tuvimos una subida muy fuerte, pero que en este caso hubo bastantes problemas a nivel de la red de TON, ya que esta caída no solo fue, digamos, por lo que pasó con Durop, ¿no?, sino que la propia red de TON directamente se colapsó. Y yo, por ejemplo, estuve intentando pues enviarme los tokens a mi TonKeeper y todas estas cosas, ¿no?, que tardaron mucho, e incluso quise vender una parte, tampoco pude, pero la verdad que no ha estado mal que no se haya podido vender esa parte, porque fijaos que ahora hemos tenido este crecimiento de aquí. Y más que nada para que os hagáis una idea, si por ejemplo en el momento de ahora tenéis 50.000 tokens de Docs, son unos $70. Sí que es verdad que a nivel de la red pues hubieron un montón de problemas, que esto no ha gustado nada y es normal porque por ejemplo me lo podéis dejar en comentarios, pero yo en mi caso con unas transacciones las tuve durante un día en pending y al final no se pudieron tampoco acabar, no se pudieron realizar, con lo que tuve que hacer al día siguiente otra prueba para ver si funcionaba y por suerte ya estaba funcionando, pero como digo, tardaron mucho y esto también ha creado evidentemente desconfianza, ¿no?, en la red de TON. Pero he de decir que con todo esto que pasó, pues no considero que haya ido tan mal este airdrop de Docs, teniendo en cuenta la cantidad de porcentaje del airdrop para toda la gente que lo estábamos farmeando, así que por, entre comillas, no haber hecho nada, que nos den estas cantidades, pues yo considero que no ha estado mal, no ha sido el mejor airdrop, pero tampoco ha sido el peor. Dejadme igualmente aquí en comentarios qué opináis vosotros y si queréis aprovechar un airdrop muy parecido a este, que no se tiene que hacer nada más que registraros, y si queréis las tareas o los referidos pues para ganar más puntos, tenéis el de Cats, que es un poco, ¿no?, como el enemigo, por así decirlo, de Docs. Salió justo después. Dicen que quieren hacerlo mucho mejor, como todos los proyectos, pero veremos al final lo que acaban haciendo. Lo bueno que ya lo tenemos en BitGet en premarket y no creo que tarde mucho en salir, así que si lo queréis aprovechar también os dejaré el link por aquí abajo en la descripción para que podáis entrar a este bot. Y ya las últimas noticias que os quería traer es por un lado que Sunpump, este PanFan pero de la red de Tron, ya está superando en cuanto al revenue por las fees de las últimas 24 horas a lo que es PanFan, con lo que tremenda locura. Habrá que ver cómo va esto de la red de TON, ya que hay mucha gente que hablaba que iba a ser, ¿no?, una cosa muy a corto plazo y puede ser que al final no sea tan así. Y aparte de esto, la última noticia es que por fin parece ser que los de Hamster Combat, ¿no?, después de todo este lío que hicieron de decir que iban a cambiar la fecha y luego simplemente que aún no se
sabían cuándo podrían hacerlo. Pues ya lo tenemos aquí, va a ser el 26 de septiembre. Aún queda bastante para esto, menos de un mes, pero es bastante tiempo. Pero como siempre, quería actualizaros también con estas noticias de estos airdrops que hemos visto por el canal. Así que, dicho todo esto, sé que puede que falte algún token, algún proyecto del que no hemos hablado. Seguramente en el próximo Últimas Noticias ya hablaremos de ello. Y como siempre, espero que os haya gustado mucho este vídeo y nos vemos en el siguiente. ¡Saludos!